Conaculta publicó mi libro La dulcería en Puebla, historia cultural de una tradición. Lo que hoy hago es volver al tema y revisar aquellos papeles que quedaron en el tintero. Me gustaría dar lectura a un pequeño texto que escribí sobre el elogio de la cocina en Puebla. Voy a dar lectura a él. La comida es una reacción humana y se transforma de lo crudo a lo cocido a través de la cultura cuando se produce, cuando se prepara, cuando se consume. Cocinas o hacer cocina pertenece al terreno de la civilización. La cocina es el símbolo de la civilización y la cultura. Como ninguna otra cocina del país, la poblana ha sido enaltecida. Sus inspiraciones barrocas han quedado registradas en las páginas de la cultura gastronómica nacional, como el mole poblano, como el mole de guajolote, los fripianes, los arroces, los adobos, los chiles en nogada, los camotes en dulce y el rompope, por mencionar solo algunos de su amplísimo repertorio. Hombres y mujeres de todos los tiempos, desde variadas perspectivas, han vertido sus expresiones hacia los productos, los ingredientes, la manera de combinarlos, la forma de servirlos y la etiqueta. Del mole poblano, el escritor y gourmand Alfonso Reyes expresó: es la piedra de toque del guisar y del comer, al que considera un lujoso plato bizantino. A lo que más tarde agregaría otro escritor israelita, Fernando del Paso. El mole poblano es la sopa culinaria y cumbre gastronómica, el popurrí de más éxito en la historia y única y verdadera melting pot que se ha dado desde que hace 5 siglos se encontraron dos mundos. El mole poblano se convirtió en un ícono de la cocina nacional. Sin embargo, no solo de guisos únicos e irrepetibles está hecha la cocina poblana. Su variado menú lo integra la asombrosa sencillez de su recetario, el de todos los días. Por ejemplo, la humilde y prodigiosa sopa de fideo, diría del Paso, los arroces ya blancos o colorados, el guisado picoso de carne de cerdo con verdolaga, las habas frescas y para terminar un platito de arroz con leche o una gelatina de anís. Sin olvidar que la comida en Puebla se acompaña de tortillas y pan blanco, telera, recién salido de la panadería. Si los guisos han tenido un reconocimiento cabal, también lo ha merecido la cocinera anónima, aquella que sin proponérselo dio un nombre sintáctico a la organización de alimentos, de los platos, diría el italiano Massimo Montana, especialista en la historia de la alimentación. La buena cocinera, la de Avereras, se graduaba al presentar a los comensales el mole de guajolote o un dulce de complicada elaboración. Más de algún escritor contemporáneo recuerda afortunadamente a la cocinera de su casa. El historiador Enrique Krause trae a la memoria en la presentación de la obra La cocina a través de los siglos a las 3 heroínas que hicieron inolvidable para él el sabor de la cocina poblana. Una margarita indígena que preparaba maravillosos moles de olla, una Petra mestiza especialista en moles poblanos y una Cecilia criolla maestra de los chiles en nogada. La escritora e investigadora Sonia Corcuera en su libro Hazme Cazón, los historiadores y sus recetas de cocina, evoca y reconoce las habilidades culinarias de Juana Álvarez, sabia y modesta cocinera que preparaba el mejor mole que he probado en mi vida. Y así cada uno podría reconstruir parte de su memoria culinaria para que esta no se perdiera, pues sobre todo intentar explicar qué cosas, estructuras, signos y símbolos y gente participaron en esta historia de la cocina en Puebla. La cocina inspira al pintor, dice Alfonso Reyes. La cocina poblana recibió el privilegio de ser mirada por la pintura, que ilustró los espacios y el actorismo de la cocina, y el actorismo de cocinar. ¿Dónde estaría la señora de la casa cuando Manuel Serrano, Agustina Arrieta o Edward Ingrid pintaron la cocina poblana? ¿Por qué esa hermosa insistencia en pintar a las mujeres en la cocina, en el momento mismo de la creación de un guiso o en la elaboración de las tortillas
o en el trato con el lavador o con la vendedora de frutas, eclipsaría su visión del aspecto de esas mujeres de trenzas lustrosas, de tez oscura y de cuerpo aspirado, probaría sus vicios. Además, en el terreno de las artes aplicadas, la cocina poblana demandó la creación de una manufactura cultural, es decir, de recipientes hechos de piedra, madera, barro, cerámica, loza, vidrio, plata, hierro y cobre para prepararlos y servirlos. Parte de la memoria culinaria está consignada en los recetarios, manuscritos o impresos. En el siglo XIX, el editor Narciso Bassols dedicó el primer recetario a la cocinera poblana o libro de las familias, y en la primera mitad del siglo XX, doña Josefina Velázquez de León escribió a la cocina poblana más recetarios que ninguna otra cocina del país. Este recuento de lo que viene a subrayar y dar cuenta de la creación de una cocina prolífica que ha integrado a lo largo de 5 siglos la diversidad de influencias a las que se ha visto sometida, los flujos de ideas, de productos, de personas, de una región a otra y de otros continentes. La cocina es comprendida aquí en el sentido más amplio del término, tal como la define Klaus Fischler en el omnívoro, no solo como el conjunto de los ingredientes y de las técnicas utilizadas en la preparación de la comida, sino también como el acervo de las representaciones, de las creencias y de las prácticas que a ellas están asociadas y que son compartidas por los individuos que forman parte de una cultura o de un grupo dentro de una cultura. Estas reflexiones son un homenaje a la cocina poblana y una contribución a su estudio. Intentamos hacer una antropología de la comida y del comer como parte de una antropología de la vida moderna que de alguna forma exige una manera de ser y de comportarse, de comer y de vivir en pueblo. Por esa razón hemos privilegiado a los productos de conquista, caña de azúcar, cerdo y trigo, con la finalidad de mostrar la rica y extraordinaria versatilidad con que fueron transformados en un contexto americano. La caña de azúcar dio origen a la dulcería, el cerdo a los embutidos y a un extenso recetario donde es el protagonista, y el trigo a la panadería. En Puebla, como en ninguna otra región de México, el criterio de elección prevaleciente para integrarlos a la dieta, además de los poderosamente económicos y ambientales, obedeció a factores exclusivamente culturales. Esto podría parecer reduccionista, sin embargo, esta cultura es la que determina el color, olor, sabor y gusto del bocado que disfrutamos. Así que en este brevísimo texto, como nuestra cocina, encontramos que las identidades alimenticias solamente pueden ser comprendidas en su dimensión histórica, a las que en este texto le dimos todo su peso. Quisiera comentar una cosa muy importante. Han pasado 27 años desde que se publicó La dulcería en toda la historia cultural de la tradición. El Conaculta hizo la primera publicación en el 2000, son 25 años, y esa ocasión se hizo la primera edición y después en el 2002 se hizo la segunda reimpresión de su libro Adoptado, ¿no? Pues hoy traigo un textito muy lindo de aquel momento en el que yo recorría, bueno, y además, quien edita ese libro de la dulcería, pues aquí está nuestro querido Felipe de la Fuente, a quien yo recurrí para mostrarle la tesis. Entonces recuerdo que me dijo, me parece muy interesante, pero le vamos a pasar a nuestro coordinador, Adrián Marcelli, para que él determine si vale la pena o no tu trabajo. Entonces yo esa noche no dormí. El otro día llegó un fax, era un fax, y llegó el fax así, y aterrizó en mi escritorio y decía, se publica tu obra. Lo amé profundamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro agotado, está agotado y platicábamos hoy en la mañana que sería bueno reeditarlo. Es un clásico de la cocina. Y entonces traje un texto muy lindo, muy bonito, de mis recorridos de campo por el barrio de las dulcerías. Eso no lo publiqué ahí y lo encontré y dije, yo creo que es momento de que hagamos un homenaje a los dulceros, a los dueños de las dulcerías, sobre todo aquellos que elaboran dulces.
¿no? que se distinguen por eso. Entonces voy a dar lectura a este texto que está muy hermoso. Camoterías y dulcerías en Puebla, 1990. Solo escribí en 90 cuando estudiaba la licenciatura. Estoy en el cruce de la calle 6 Oriente y 4 Norte. Levanto la vista, veo una placa ovalada de calavera incrustada en lo alto de la pared de cantero que dice con grafía de color negro, calle de Santa Clara. Aquí empieza esta historia. El barrio de las Dulcerías está ubicado en el corazón del centro histórico. La calle contiene elementos simbólicos que la identifican: la iglesia, el convento de Santa Clara, aquí se atribuye la dirección de los camotes y otras especialidades dulces, por eso llevan el distintivo de origen, camotes de Santa Clara o tortitas de Santa Clara, para enfatizar su cuna. La Casa Museo de los Hermanos Hernández, donde inició el movimiento revolucionario de 1910, y junto a esta, la Guadalupana, una de las primeras camoterías. La antigua denominación camotería se dio su lugar paulatinamente a la de dulcería. Con el nombre genérico de dulcería nos referimos a un establecimiento especializado en la venta de dulces tradicionales. Esta división semántica entre camotería y dulcería tiene un profundo significado cultural. La camotería es un referente local que hace alusión a su pasado. Esto implica tanto el establecimiento mismo como las formas tradicionales de elaboración y manufactura en las que prevalece la mano y creatividad del artesano. En algunas tiendas incluso los letreros anuncian antigua fábrica de camotes, para indicar que en otro tiempo también eran productores. La camotería admite otras manifestaciones del dulce artesanal y limita la entrada al dulce industrial. En Puebla, camotería se vuelve sinónimo de dulcería solo en su aspecto urbano específico y ante la presencia del dulce artesanal. Y al revés, al hablar de la dulcería de las 6, en el imaginario colectivo se reanima la imagen de la camotería. Se dice camotería para los poblanos y dulcería para los turistas. Entrada a la tienda. Camino lentamente, el cielo azul turquesa, la luminosidad del sol y el fresco matutino me proporcionan una sensación de dicha y tranquilidad. Aquí es donde quiero estar, pienso. Visito cada uno de los establecimientos. Tengo la sensación de que todas las dulcerías venden los mismos dulces y que todas son iguales, pero al observar con detenimiento me percato que hay grandes diferencias, especialmente una dulcería llama mi atención, Emilio, Sexto Oriente 206. Dos accesos dan entrada a la dulcería. Me acerco al mostrador que está en medio de la tienda, a todo lo largo, y al fondo, en el muro del frente, un espejo oval pincelado con marco de madera dorado que cubre casi toda la pared. Detrás de mí, arriba, una vitrina pequeña que guarda soldaditos de plomo, cocinas poblanas de miniatura, otro espejo rectangular, juego de aquel. Es una larga alegro contemplarme en esos espejos que reflejan en perspectiva el interior de la dulcería. Es como si quedara capturada ese manto de luz. Del alto techo de falso plafón con vigas de madera pende un candil. Adosados a las paredes laterales, mostradores y vitrinas con espejos muestran charolas de dulces, vajillas de calavera, artesanías y juguetitos populares. El color neutro y uniforme del mobiliario contrasta con el colorido de los dulces. Las luces ocultas de los aparadores permiten observar cada detalle. Los espejos son privilegios de la aristocracia que reflejan una época. Salones grandes y espaciosos. Los espejos son la distinción de Emilio. Me dispongo a ver de cerca los dulces que se exhiben en el mostrador. No sé por cuál decidirme. Una señora de tez blanca, de ojos claros y de sonrisa cálida acude en mi ayuda. Se llama Sarita Martínez. Empezamos el diálogo. Mientras pregunto por el nombre de esos dulces redonditos de pelo color café con azúcar escarchada, ella desliza a la puerta del mostrador, toma con delicadeza un papelito encerado, envuelve el dulce y me lo ofrece. Pruebe, se llama besito de nuez. Todos esos dulces que de aquí, señala el interior del mueble, nosotros los hacemos. Está delicioso. Tiene el sabor sutil de la nuez que se mezcla con la cremosidad de la leche endulzada. Le digo sorprendida como si este sabor fuera desconocido para ella. Mire, aquí están los higos rellenos de coco. De este otro lado, en la charla de la esquina, los mazapanes de cacahuate.
junto los canelones y más allá los macarrones. Y aquí las tortitas de Santa Clara y los muéganos. Y en sus cajitas los camotes de diferentes sabores. También los avellanes y las manzanitas de leche, que son nuestra especialidad. Allá alza la pequeña mano rosadita, que brilla por las finas pulseras de anillos magnificados que trae puestos. En la vitrina de entrada, los camotes decorados que dicen recuerdo de Puebla. Estos también los decoramos. Y así menciona cada uno de los dulces, sus orígenes y repasa los nombres de los artesanos que en otro tiempo trabajaron en la dulcería. Mi suegra Victoria Ortiz, que fundó el Dios, contrató a uno de los más grandes dulceros de la época, don Ángel Piña. Estamos hablando de los años 20 o 30, para que hicieran los dulces de complicada elaboración, como los camotes, las ostras cristalizadas y los molletes. Que por cierto, cuando llevé leído mi manuscrito de la dulcería a Pepe Quevedo, me dijo, ay, aquí están los molletes. A ver, ¿qué es un mollete? Rápido a un diccionario le dijo, es un mullido, por eso son tan suaves, tan ricos, y saboreamos. Imaginamos, no teníamos un dulce al alcance. Este dulce se hace especialmente para el 12 de agosto, día de Santa Clara, y es un pan muy esponjoso, mullido, suave al que se le rellena de crema pastelera empinada con muestras de coco, y el pan se baña con un fondant de bebida de calabaza. Don Ángel Piña era un gran maestro. Así Sarita trae en la memoria su pasado ligado a los dulces. El discurso gastronómico en torno al dulce se decodifica en un núcleo que evoca a las frutas, a la estética, al gusto y a la convivencia. La tienda tiene una estructura propia que permite la comunicación con el otro. El dueño es ese interlocutor que introduce a uno en el pasado a través de la remembranza. Este diálogo íntimo que hace al dulce su protagonista, está cargado de referencias simbólicas, el sabor, el paso del tiempo, el aroma y la infancia. En la dulcería el pasado se hace presente al evocarlo constantemente. El saber hacer las cosas como me enseñó mi suegra, como lo hacía mi madre, se ha repetido muchas veces, tantas que se ha llegado a crear un estilo, una especial manera de arreglar los dulces, de conseguir el entorno. La dulcería ha sabido mantener ese aspecto de antaño, representado en el mobiliario y en el trato con el cliente. Expresiones como, esta jalea translúcida es de membrillo, luego tengo el tejocote, pero ahora no es temporada. Tienen que ver con los tiempos de cosecha, cuando hay, para luego transformarlas directamente con el calor del fuego en bellas obras de arte, cual joyas preciadas de exquisito zumo frutal. La dulcería se habita por periodos más o menos prolongados, tanto como el cliente quiere estar inmerso en el pasado. Hay un constante entrar y salir en el tiempo. La función del mostrador. El mostrador delimita espacios y a la vez es el exhibidor de los dulces. El mostrador refleja la estructura organizacional de la camotería, limita la cercanía, marca la distancia con el cliente y a pesar de esta barrera es el espacio en el que se propicia la comunicación. La comunicación se establece teniendo al dulce como protagonista, la infancia, lo dulce, la satisfacción, la seguridad, el amor, y en torno a esas sutilezas de gusto se genera un discurso gastronómico. Es un sintagma que evoca frutas, sabores, colores, texturas, nombres, significados, orígenes y recuerdos. Ahí se captura el pasado y se detiene el tiempo. El colorido y la variedad de dulces provocan a los sentidos. Sin duda, el escoger un dulce u otro. Por eso, la función de Sarita o la del dueño de la dulcería, el experto, que en el diálogo remite a la manufactura de los ingredientes e incluso a la historia del dulce y de sus contextos originales. En ellos se ve la mano del artesano, de ahí el alto valor simbólico de la dulcería. Allí siempre se está a gusto, se siente la plenitud de la satisfacción interior y se disfruta el tiempo sin sentirlo. La dulcería
tiene un equilibrio entre el consumo de otra época y el de ahora. Esto explica su éxito. La gente quiere ver y sentir en ella el sabor de Puebla. El éxito de la dulcería en su aspecto de antaño no admite modernización en su mobiliario ni en el trato con el cliente. Es un comercio que rechaza el autoservicio. Sus formas de consumo solo acercan al dueño de la dulcería, que es quien tiene y proporciona la información. Es el intermediario con el pasado, en el que, como es el que conoce la historia, el que ha vivido el dulce, el que posee esa herencia, sabe los procedimientos y domina los sabores de los dulces. A través del trato personal cercano, nos ayuda a escoger, a decidirnos por un dulce el más exquisito. En la dulcería no hay cabida para el anonimato, es el lugar propicio para la interacción. El dulcero conoce al cliente y viceversa. El anonimato, ni pensarlo. El orden y la elección de los dulces. En la dulcería aplica un orden perfecto. Al colocarme frente al mostrador y bajar la mirada, es como si observara la ciudad en una vista aérea. Los dulces imitan a la plaza urbana, que es perfecta en Puebla. La disposición de los dulces es un lenguaje cifrado, basado en el orden absoluto. Es un orden como el de la ciudad misma, perfectamente trazado. Así los dulces se ven en los aparadores como si fueran el emplazamiento urbano, en hileras como las oblongas calles en forma de harinero ajedrezado de la bella capital poblana. El desorden es impensable. Los dulces se colocan de una determinada manera. Su disposición obedece a un orden histórico, porque así lo hacía mi madre. Es una enseñanza que tiene que ver con una manera de organizar el entorno, todo en su lugar. La disposición de un dulce después de otro, la armonía y la paleta de colores que van enriqueciendo. Arriba los matices tenues, los rosales y marrones. Abajo las tonalidades amarillas y ocres y los colores suaves, pálidos, rosas, verdes, morados. Y más abajo los de páginas más llamativas, dulces de figuras, dulces bordeados, escrituras para el paladar brillante y muerto. Esta movilización va de lo suave a lo subido. Hay contrastes que siguen un discurso estético. El color y las formas siguen ese lenguaje simbólico. Las bolitas con textura arriba, le siguen los redondos y aplanados, y por último los esculpidos. El arreglo de los dulces no deviene de la casualidad. Todo en la dulcería tiene un porqué. Los camotes están separados de los demás dulces, tienen el privilegio de estar colocados en un santuario. Debido a las grandes cantidades que desplazan, los dulceros los acomodan en cuadrados, cajas grandes que parecen de otro tiempo. De ahí los toman para acomodarlos en las tradicionales cajitas de cartón bien claras. Sarita relata que estas cajitas antiguamente estaban hechas de jamaní. En su mirada se retrata el recuerdo de tiempos mejores para continuar notando que se acomodan según los sabores. El surtido o solo de piña, guayaba, fresa y vainilla. Los camotes no necesitan estar exhibidos para que los conozcan, todas sí quieren que es un dulce local y que su forma atrae a los consumidores. La mayoría de los compradores locales y foráneos han referido a los camotes, así como sucede con la talavera, como un emblema de lo poblano. En torno a los camotes gira una constelación de dulces, pero ellos tienen la primacía, la fama. El sabor de los camotes poblanos es inconfundible. En épocas pasadas, cuando aún las camoterías elaboraban los dulces, la calle Celso Oriente se inundaba de olores emanados de los tubérculos cocinándose en las pailas de cobre. No hay olor más escandaloso que el de los camotes cociéndose, dice don Alberto Martínez, un comedor compulsivo de esos delicados rulitos de pulpa de camote envueltos en papel encerado, diría José López Rodríguez, con copia mexicana. Los artesanos dulceros idearon el dulce souvenir, el camote decorado. Este camote de sabor a fresa se caracteriza por estar cristalizado en azúcar y su corteza es extremadamente dura.
Sobre ella escriben un membrete con fina grafía blancas que dice Recuerdo de Puebla. Estos talones cristalizados y decorados con rositas, rococó y palomitas se exhiben en los aparadores a los costados de la entrada de la dulcería. Para el turista es el recuerdo de haber estado de Puebla y para los poblanos es el soporte tangible de su identidad. Elegir un dulcito provoca videos. ¿Cuál será el mejor? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más bonito? ¿Cuál estará mejor? ¿Cómo se llama? Entonces, dice, por último, le comento a Sarita, quisiera todos para no equivocarme, mientras mis ojos involuntariamente recorren cada uno de ellos. La elección involucra un cúmulo de sensaciones que tienen que ver con el gusto, la vista, el olor y el entorno, pues al ver el aspecto nos imaginamos el sabor. Si hay una decisión personal, es la elección del dulce. Es tan subjetiva como cualquier otra en donde prive el gusto y la estética. A la dulcería no se va solo. La visita se hace en familia y con amigos. Tradicionalmente los poblanos la frecuentan los fines de semana. Es un recorrido que se apega a las costumbres. El domingo, después de misa en catedral, se al Zócalo. Luego, a comer al restaurante o a la fonda. Por último, el antojo. Un dulce, un placer. La familia se dirige a las dulcerías de las 6. Se me antoja un macarroncito, a mí un mazapán y a mí una tortita de Santa Clara. Los dulces se llevan a casa y se compran para compartir. Se comen en el momento que se visita la dulcería. Se compran los dulces frescos y se va saboreando lentamente por la calle. Es el dulce que se disfruta en el momento que evoca los recuerdos. Es un instante. ¿Te acuerdas cuando veníamos con mi abuelita? ¿O cuando éramos chicos? El dulce se interioriza como el confort con el que culmina la jornada de toda una semana y revitaliza la esperanza de lo que está por venir. Así convive la familia, se consolidan las relaciones y se mantienen vivas las costumbres. El dulce es el gozo de los grandes y la expectativa de los niños. La dulcería es un expendio para diferentes edades. Los que recuerdan los mayores, lo que ven los pequeños y el placer que difumina las fronteras del tiempo. La vida de dulce es corta, como son los recuerdos y los placeres. Son los momentos instantáneos a la base de la existencia que se graban en la mente y se reviven en la remembranza de los tiempos. Empieza a anochecer, las dulcerías cierran sus puertas. Regreso a casa apareado de memorias, de reflexiones, alegrías, placeres y felicidad, contenidos en una gran bolsa de dulces que junto con sus recuerdos me ha obsequiado mi querida Sarita. Y bueno, esta dulcería ha desaparecido de la ciudad de Puebla. Sí, bueno, es una erudita y una literatura de maravilla. Bueno, mi propuesta es transversalmente opuesta. Espero que esté a la altura. Bueno, actualmente estoy escribiendo un libro sobre cómo interactúan los sentidos, sobre todo el sentido del gusto, el ácido, el umami, el amargo, el picante, todos los aromas, por supuesto, también, cómo manejarlos, cómo manipularlos para conseguir un objetivo concreto. Realmente a mí el dulce, que es lo que venía a hablar aquí hoy, es que me memoria, pero eso no tiene nada que ver, eso es que yo no soy goloso, aunque luego me pongo morado de dulce, no soy goloso, pero creo que es fundamental a la hora de cocinar, ¿no? Y bueno, meditando un poco sobre qué es lo que significa el dulce para el ser humano, de hecho hice una reflexión y creo que comienza así, quiero trabajando un poco de las cosas, digamos. Estamos en una ciudad que es maravillosa, una provincia que es maravillosa, a nivel de naturaleza hay una riqueza impresionante, pero ¿ustedes se han preguntado cómo era esto hace 4.000 millones de años? Bueno, pues esto era el paisaje que teníamos.
temperatura altísima, radiación, muchísima acidez en una parte, alcalinidad en otra, y no había día, lo que era fuego y gases tóxicos por todos lados. Sin embargo, la naturaleza tiene una fortaleza impresionante y existía una bacteria y un microbio pequeñísimo, ¿no? que tenían una capacidad de evolucionar y que son los que nos han trasladado hasta aquí con un sistema que yo considero que es curiosísimo, ¿no? Esos termófilos se llaman, ¿no? Esos organismos microscópicos vivían en unas condiciones, como he dicho, pues, inhóspitas, ¿no? Pero tenían a su alrededor algunas fuentes de vida, que eran los minerales que tenían a su alrededor, el hierro y la pirita sobre todo, tenían el azufre, y luego de agua de los océanos que había, llegaron a conquistar, a aprovechar el hidrógeno, el aire, el carbono, el CO2, y sobre todo para mover todos esos átomos de elementos, los tenían de la luz del sol. ¿Y qué consiguieron? Consiguieron formar unos anillos, que son unos anillos de 6 carbonos, 6 oxígenos, 6 moléculas de oxígeno y 12 de hidrógeno, que va en pares. Y fulminar, por favor, pasa a la siguiente, forman lo que se considera la molécula de la energía, que es la glucosa. La glucosa, como todos ustedes saben, es la fuente del dulce, ¿no? Al menos una de ellas, ¿no? La glucosa es un anillo, como he explicado, que almacena, tiene la capacidad de almacenar muchísima energía y que las plantas, cuando fueron capaces de tener un poquito más de vida, de almacenar esa energía y empezar a crecer, a salir del agua, empezaron a formar uniones de esa glucosa. Se formaron los hidratos de carbono, la celulosa, la lignina, que dieron esa capacidad de crecer y salir del agua y salir de la tierra y crear la estructura física. Y también todos los uniones, que son esos azúcares complejos, todas esas glucosas, que son uniones de moléculas de glucosa. Y hay unas plantas, entre ellas la caña de azúcar, fueron súper poderosas en este sentido, ¿no? Y eran capaces de almacenar una gran cantidad de sacarosa, que es monosacárido, y de fructosa, que es un polisacárido, para concentrar toda su energía en la planta. Otras, sin embargo, el embrión, que es también otra fuente de energía muy interesante, lo tenían de otra manera. Pasa, por favor. A nivel sensorial y a nivel humano, el azúcar es el dulce es un gusto que es innato, que no lo hemos aprendido, sobre todo porque el líquido amniótico de la mujer y la leche materna, por la lactosa, que es otro azúcar, son dulces, ¿no? Entonces hemos nacido dentro de un medio dulce, que es el medio de la energía, ¿no? El dulce por eso mismo nos transmite seguridad, otra posición correlativa con algo que nos llama hacia la alerta, hacia la toxicidad. El dulce nos da esa sensación de seguridad, también de placer, de recompensa, nos ayuda a liberar dopamina, nos produce la sensación de calma, de bienestar, de confort y sobre todo de equilibrio emocional, ¿no? Al final es un momento cuando comemos dulce que tenemos esa paz, interior. Y sobre todo, y más importante, la energía que nos proporciona. ¿Pasa por favor, Daniel? Bueno, se cree que hace 8.000 años se empezó a domesticar la planta del cultivo de la caña de azúcar. Se cree por Nueva Guinea, del sudeste asiático sobre todo, y fue yendo hacia Occidente paulatinamente y además recuperando tecnología y saber tratar primero a nivel agrario y también a nivel industrial. Pasó a India, de Cristo, a Persia, al mundo mediterráneo, terminando y también por Grecia
hace relativamente pocos años, y se creó una industria bastante importante, no solo de postres de dulce, sino de alcohol, que creo que es interesantísimo. A partir de ahí se trasladó a la isla atlántica, Madeira y Canarias, y ya pasó aquí a Mesoamérica, donde se avanzó mucho en todo el tema industrial. Pásalo, por favor. Bueno, el cultivo de la caña de azúcar supuso un cambio drástico y afortunado dentro de la alimentación de la humanidad, ¿no? Aquí teníamos la fruta, la miel de agave, la miel de abeja, pero también era un producto muy limitado, ¿no? Con el cultivo de la caña de azúcar se logró obtener azúcar mucho más barato y mucho más accesible, y el impacto que tuvo a nivel nutricional pues supuso un cambio histórico que creo que era muy evidente. Pasa, por favor. En Andalucía, sobre todo, y en toda España, en esta etapa del siglo VIII, heredamos tres culturas, la judía y la cristiana, que trataban el dulce de una manera muy similar, pero con una diferencia muy sutil, que tiene mucho que ver con las costumbres de cada una de las religiones, de la supresión de algunos ingredientes cuando esas religiones desaparecían o eran perseguidas por la nueva religión que estaba en el mando, digamos, y tienen perfiles, pues, como digo, parecidos, pero que creo que tienen también mucha esencia y una diferencia y un matiz encantador. Voy a hacer un repaso por algunas de cada una de ellas. Pasa, por favor. Son ejemplos básicos, son fotografías hechas con inteligencia artificial, la van a perdonar, pero están bien conseguidas, no todas, ¿eh? Bueno, en la cultura árabe partíamos de todos los dulces que venían de Medio Oriente, del norte de África, donde la miel era predominante y la miel sigue predominando, y tenía cualidades diferentes, pero heredamos algunas que eran muy interesantes. En este caso presento tres de los postres. El primero el alfajor, que es un postre de Navidad, en el que la miel de la miel junto con alguna especie de naranja le marcan la textura. En algunos casos se cubrían con oblea, por encima y por debajo, sobre todo en la zona de Jaén y de Extremadura, y bueno, lo que propiciaba es que se pudieran guardar. Aunque en realidad todos los postres se guardan bajo llave, si no desaparecen. También como dulces de Navidad están los mazapanes, que es una mezcla 50% de almendra, 50% azúcar, y que luego se tostan al horno a temperaturas visuales y caramelizan un poco por encima. Son también muy olorosos, tienen ese matiz de almendra amarga que le da esta trío de almendra, ¿no? Ese tono floral y tan potente, y tan elegante que tiene la almendra. Y por último, ya nos vamos a un tipo de postre que se acerca también al camino judío, una masa de harina con miel y azúcar, pero la miel, azúcar fuera, no la hace menos dulce, y va a aromatizar con ajonjolí también, existe aquí, y se va frita, ¿vale? Es una de las cualidades que tiene este postre, hipergoloso también, y muy consumido en España. Siguiente, por favor. Nos vamos a la tradición judía, y aquí sí que esto cambia un poco, ¿no? Primero, lo fácil para cada una elección muy aleatoria, pero creo que cambia un poco. En primer lugar, los buñuelos, en el que está presente el aire dentro del postre, ¿no? Un bocado aireado que no sé si antiguamente, pero que ahora se rellena con crema pastelera, con chocolate, con nata, pero que sí tiene esa mezcla entre la masa que no es dulce con frita con una masa de pan hecha con grasa, se fríe, se queda luego por dentro y se puede rellenar, maravillosa y aireada, como digo, y que se entalona por fuera con un poco de azúcar maravillosa. Otro postre que a mí me apasiona, la empanadilla de cabello de ángel, de la calabaza, no sé si se utiliza aquí mucho o no, y que, bueno, pues una fibra, ¿no? Que se trabaja en almíbar y se obtienen
una pasta con unas cualidades entre ácidas y dulces muy aromáticas, ¿no? También acompañado del cítrico del limón. Pues lo mismo, tenemos una masa que no es dulce y que endulzamos en el interior y en el exterior con azúcar. En ocasiones se fríen, en ocasiones se hornean, pero bueno, consiguen sabores como muy auténticos, ¿no? Y por último, la tortilla, que es otro bizcocho también con organina en este caso, que se fríe y se evapora con azúcar. Adelante, siguiente. Y ya por último, el legado cristiano, que vamos arrastrando el lado del judío, eligiendo lo mejor de cada uno, pero sí que es cierto que aquí muestra un poco la alteridad del cristianismo más primitivo, ¿no? La realidad no es verdad, ¿no? Por un lado, las torrijas, que es un pan duro, un pan viejo, empapado en una leche aromatizada con limón y canela, y a continuación pasado por huevo y frito. Es un postre muy típico también de una época de la Semana Santa, y bueno, maravilloso también, se ha sofisticado también ahora en la cocina actual, como postre así se pone mucha más crema, se aromatiza incluso con leche de coco, viene con leche de vaca, y la pueden dar mucha vuelta, y yo creo que el postre es muy interesante, ¿no? A continuación, los mantecados, que es un dulce típico de Andalucía, de Sevilla, pero bueno, también se consume en toda España, donde la manteca de cerdo como un papel fundamental junto con la harina, se tuesta previamente y luego también se hornean levemente y se termina. Allí tenemos una textura arenosa, pero también que se deshace así en la mano, ¿no? Y luego que los embullados no se deshagan y forma parte de nuestra memoria, es un dulce muy auténtico. Y ya por último, como digo, que muestra parte de la austeridad de la llama de Santa Teresa, que es la llama de huevo en almíbar y cocida en azúcar y en almíbar, y por fuera con solamente 4 barras de azúcar, ¿no? Un dulce muy intenso, muy franco, muy directo, meloso, como la llama como protagonista, y que es austero, pero profesor al máximo. Se sido mi paseo por lo que considero, bueno, la lista de lo que ha sido los postres tradicionales de España. Pero si miramos ahora mismo la gastronomía actual en España, bueno, pues tengo bastante tirón, ¿no? Pero pasa al siguiente, por favor. Pero hace un año y medio aproximadamente vino un cocinero de Navarra, David Llano, en un restaurante de una estrella de Michelin, maravilloso, una cocina vegetal muy interesante, y me puso este postre, que a todos me llama, y por eso se llama. Es un plato muy grande donde aparece ahí una crema helada de piñón y maíz morado. Por eso lo traigo también, por lo del maíz morado. Es un postre espectacular. Pero fijaos que más tiene. El fruto seco en crema helada, con mucha grasa. El maíz para darle un poco de intensidad, de profundidad, el sabor y el color para comer lo que tiene. Un polvo de alga por encima, ¿vale? Un brote de pino que da toda el verdor y la resina que le complementa. Y fijaos lo que colocan encima un punto de caviar. ¿Vale? Esto no es un postre tradicional. Esto es cocina moderna, avanzada, donde el bocado es muy sutil, no especialmente dulce, pero el salado también está presente dentro del mundo dulce, tiene su lugar, ¿no? Yo llevo un tiempo haciendo helado en mi restaurante y la diferencia entre un helado al que da en medio un 1% de sal y el que lo da en medio es completamente diferente. Cómo entra en la boca, cómo se pega al paladar, la redondez, la untuosidad cambia completamente. Bueno, pues este bocado es sofisticado, entre otras cosas, por el caviar. Realmente no lo percibe, pero la salinidad que da al postre es auténticamente maravillosa. La línea no es maravillosa, un postre de orden. Y ya pasamos a la siguiente. Esta foto sí que la ha creado la inteligencia artificial, pero esto que he hablado con algún colega que venía de España conmigo,
bajo mi punto de vista, hay muy pocos restaurantes que hagan cocina moderna. O sea, yo, bajo mi opinión, creo que la mayoría hacen cocina tradicional y que le dan una vuelta. Quitan ingredientes, meten ingredientes, hablamos de la cocina japonesa, cocina tradicional toda. Y creo que realmente todo lo que se está haciendo ahora con los postres, a pesar de presumir ese restaurante donde la cocina es moderna y actual, creo que se vuelve a interpretar otra vez la cocina tradicional. O sea, se utilizan otros ingredientes, pero en realidad es lo mismo, como una torrija, ¿no? Que hablábamos antes de la torrija, pues todo es una torrija, con una espuma, con una esfera de azúcar rellena de lo que sea, pero en realidad es cocina tradicional que bajo mi punto de vista es la que más valor tiene. La otra, por supuesto, que sí, hay creatividad y es placer también, pero que creo que todo, el 99% de nuestra gastronomía es tradición, ¿no? Tradición y conocimiento. En realidad es lo que nos mueve y lo que nos lleva. Y esta ha sido mi reflexión. Yo creo que tenemos una cultura vastísima, creo que debemos aprovecharnos de ella y disfrutarla. Me encanta venir aquí y ver el entusiasmo con que los mexicanos trabajan esta cocina y la cuidáis y presumir de ella, creo que es importantísimo. Así que espero seguirnos bien aquí junto a vosotros, disfrutando de la cocina dulce y de las saladas. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias, Marcos Rivera, gracias, Adriana Guerrero. Voy a hacer una conclusión, no muy ortodoxa, pero yo creo que españoles y mexicanos somos igualmente empalagosos y barrocos. somos tan parecidos en esto del dulce y esto lo hemos mostrado hoy. Tenemos oportunidad de 2 intervenciones, a lo mucho 3. Entonces, por ahí quien me hace la mano le paso el micrófono. A ver. Muchas gracias. La verdad, las 2 exposiciones estuvieron ricas, ¿no? La verdad es que yo también soy amante del dulce y pues estoy rico. Más que pregunta es, maestra Adriana, usted fue mi sinodal en el examen de la especialidad en antropología de la alimentación y le agradezco mucho que me pudo pasar toda esa pasión que usted tiene por los dulces. Mi tema fue de calaveritas de azúcar el año pasado apenas. Sí, recuerdo. Entonces, de verdad, qué delicia es leerla y escucharla. Y además que fue mi compañera en la investigación. Solamente era eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias. Bueno, pues más que un comentario, agradecerle a la maestra el poema que nos regaló. Fue un poema en toda la extensión de la palabra. Muchísimas gracias. La próxima vez que vaya a Puebla, pues no iré con la misma mirada ni con el mismo significado. Aunque es un poco cruel porque ahorita no puedo ir, pero muchas gracias. Y para Marcos, este estímulo visual también a mí me hizo recordar mucho a mi abuela, por ejemplo, esta cuestión de las torrijas, que ella cocinaba mucho la gaviota. Entonces, pues también me hizo un recuerdo de mi infancia, ¿no? Estos dulces tradicionales españoles que mi abuela, de cierta manera, bueno, pues sí cocinaba a su manera mexicana, pero que me recordaba mucho a ella. Muchas gracias. Yo creo que yo no había venido nunca a México y desconocía este tipo de dulcería tradicional, ¿no? También por falta de tiempo y de revisión me lo he explicado a estudiarlo. Pero bueno, creo que se va a perdonar. Pero a mí lo que me movía sobre todo a la hora de seleccionar los postres es también que ustedes pudiesen identificar un origen también en nuestra cocina dulce, ¿no? Que creo que eso es precioso, ¿no? Porque al final yo vengo aquí y aprendo y de aquí llegan cosas allí buenas, pues maravilloso, ¿no? Gracias por eso. Buenas tardes, mi nombre es Julio del Gomo y yo quisiera, más que una pregunta, pedirles a ambos un comentario. Precisamente en esta tarde, esta primera tarde del foro que se ha
endulzado bastante. Entonces, yo trabajo particularmente en temas sí generales de la cocina mexicana, pero muy particularmente un programa sobre cacao y chocolate. Y me gustaría justamente que pudieran comentar un poco alrededor de esto. Yo, una de las cosas fundamentales que hemos trabajado ya un poco más de 11 años alrededor del chocolate en particular, pues es precisamente esta capacidad que tiene el sabor del cacao de hacer match, de hacer un muy buen maridaje con prácticamente cualquier tipo de sabor, independientemente, inclusive ácido. Hay variedades de chocolate que dan para ello. Entonces, no sé si en la experiencia que ustedes tengan puedan comentar un poquito en torno al trabajo que han desarrollado sobre el chocolate y las especialidades que tienen. Bueno, yo voy a contar la mía, que me encanta. Me dice como que me hagan esta pregunta, por favor. A mí el chocolate me apasiona. Con Gastón, uno de África, de la isla de África, y uno mexicano. No sé el origen ahora, pero uno mexicano. Hago helado de chocolate puro, artesanales, y luego hago experimentos. Tengo un proyecto muy chulo que de plantas se llama Comete el Bosque, de plantas silvestres comestibles, junto a un recolector de plantas experto, uno de las figuras más importantes de Europa, que tengo la suerte de que sea vecino mío, de Jaén. Estudiamos el entorno y trabajamos las plantas silvestres. Y trabajamos y estudiamos también de dónde vienen, ¿no? Qué pueblo los trajo y qué cocinaban con ellos. Y hay una planta, se llama fumaque, que conocía el sumac, ¿no? Sobre todo en el mundo mediterráneo, que es ácida junto con el tamarito, es la única especie ácida que hay en el mundo. Pues la mezcla del sumac, que es ácida, una acidez cítrica muy limpia, con aromas de madera y el fruto rojo, con el chocolate absolutamente maravillosa. Y ya por último, con la gente de la Virgen Extra, hacen un match, como tú dices, maravilloso. La grasa, cuando en vez de proporcionarse la manteca de cacao, se la proporciona aceite de oliva, que tiene una textura diferente, que está marcada por el amargor final, que le da una longitud de sabor mucho más larga, mucho más prolongada. Cuando el picante interviene en la entrada de la lengua, picante más de pimienta blanca, y le da esa frescura y esa salivación que el bocado del cacao, no sé si mejora, pero es una alternativa que creo que es interesante. Sí. Pues muy bien, un aplauso para nuestros profesores. Gracias.